Hola y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Lo que escucharás a continuación es una narración de uno de los capítulos del libro Fascistas y Rojos, de Michael Parenti. La traducción la hizo Chemok, por lo cual con él o con ella estoy bastante agradecido. Después de esta breve introducción, empecemos con el texto. Capítulo 6. El paraíso del libre mercado se dirige hacia el este. Parte 1. La restauración del capitalismo en los antiguos países comunistas ha tomado diferentes formas. En Europa del Este y la Unión Soviética implicó el derrocamiento de los gobiernos comunistas. En China procedió dentro del marco de un sistema comunista, como parece estar sucediendo en Vietnam y, tal vez, sucederá eventualmente en Corea del Norte y Cuba. Mientras el gobierno chino continúa bajo un liderazgo nominalmente comunista, el proceso de penetración de capital privado continúa más o menos sin obstáculos. ¿Comentario? Aquí esto fue escrito en el 97, nuevamente, y China se abrió al libre mercado, por así decirlo, a la inversión extranjera, lo cual es un punto de conflicto para muchos socialistas. ¿Es China capitalista? ¿Es China comunista? ¿Es algo diferente? Es difícil responder esas preguntas sin pasar horas y horas y horas hablando del tema, sin dar muchísimo contexto. Yo digo ahora lo que he dicho antes. China es una moneda en el aire. ¿Cómo va a caer la moneda? Lo veremos en las siguientes décadas. Pero desde mi punto de vista, a China se le puede dar un apoyo crítico. Lo apoyamos, pero lo criticamos. En cuanto a Corea del Norte y Cuba, no se han abierto, pero ambos países sufren por ello. Continuando con el texto. Reprimiendo a la izquierda. Los anticomunistas que tomaron el poder en Europa del Este y la Unión Soviética entre 1989 y 1991 se propusieron a imponer el dominio burgués sobre la vida política y cultural, purgando a los comunistas del gobierno, los medios de comunicación, las universidades, las profesiones y los tribunales. Si bien se presentaban como reformadores democráticos, pronto se impacientaron con la forma en la que las formas democráticas de resistencia popular limitaban sus esfuerzos por instalar un capitalismo de libre mercado sin restricciones. En Rusia, colaboradores del presidente Boris Yeltsin hablaron de los peligros de la democracia y se quejaron de que la mayoría de los órganos representativos se han convertido en un obstáculo para nuestras reformas de mercado. Nation, 2 de diciembre del 91 que desde el y final de la 4 guerra de mayo del 92. Aparentemente, el libre mercado, lo que para los reformadores era la base misma de la democracia política, no pudo ser introducido a través de los medios democráticos. En 1992, los presidentes de Polonia, Checoslovaquia y Rusia exigieron que se suspendieran sus parlamentos y se les permitiera gobernar por decreto presidencial con medidas represivas contra los extremistas y los nostálgicos que se resistían a las reformas del libre mercado. Su objetivo no era regresar el poder al pueblo, sino que los privilegiados volviesen a obtener ganancias. Este proceso de democratización a través de la represión comenzó incluso antes de que tuviese lugar el derrocamiento del comunismo como tal. En 1991, el presidente soviético Mikhail Gorbachev, presionado por el presidente ruso Yeltsin, anunció que el Partido Comunista de la Unión Soviética ya no tenía estatus legal. Los fondos y los edificios de los miembros del partido fueron confiscados. Se prohibió a los trabajadores participar en cualquier tipo de actividad política en los lugares de trabajo. Se censuraron 6 periódicos de izquierda, mientras que todos los demás medios, muchos de ellos abiertamente reaccionarios, disfrutaron de una distribución ininterrumpida. Los medios estadounidenses, e incluso muchos en la izquierda estadounidense, elogiaron estos actos de represión y los vieron como un avance de las reformas democráticas. Gorbachev luego exigió que el Congreso soviético se aboliera,
si había resistido demasiado al cambio. En realidad, el Congreso no se opuso al debate democrático y a las elecciones multipartidistas. Estas ya estaban en práctica. A lo que se resistía era un capitalismo de libre mercado desenfrenado, y por eso era necesario desecharlo. Gorbachev cortó reiteradamente los micrófonos durante el debate y amenazó con abolir el Congreso por decreto de emergencia. Forzó una votación 3 veces hasta conseguir la ansiada abolición. Estos métodos tiránicos fueron reportados en los medios estadounidenses sin ningún comentario crítico. Lo que sirvió de excusa a Yeltsin y a Gorbachev para ejercer toda esta represión fue un curioso incidente que tuvo lugar en agosto de 1991, cuando un nervioso grupo de líderes, articulando frases vagas sobre el deterioro de la vida en la Unión Soviética, intentó un extraño golpe de Estado en contra del gobierno de Gorbachev. Golpe que fue aplacado antes de convertirse en algo mayor. Semanas más tarde, el Washington Post, 26 de septiembre del 91, señaló con entusiasmo que la derrota del golpe fue un triunfo para la clase adinerada soviética. Entre los más férreos opositores del golpe se encontraban empresarios privados y miles de miembros de la Bolsa de Valores rusa que ganaban, por lo general, 20 veces el salario promedio del ciudadano soviético. Se dirigieron a las calles de Moscú para defender su derecho a comerciar. Fracasó el golpe, triunfó la democracia. Los empresarios privados aportaron más de 15 millones de rublos para comprar alimentos y equipos para los defensores. A un corredor le llamó la atención la poca cantidad de trabajadores que respondieron al llamado de Yeltsin para defender la democracia. A lo mejor existe otra explicación para la audaz respuesta de esta clase inversora al golpe armado. En realidad no hubo ningún golpe, dice Boris Kagarlitsky, un crítico socialista del comunismo. Los soldados estaban desarmados y confundidos. Los tanques que se solicitó no tenían dirección alguna. Y los líderes del llamado golpe no intentaron tomar el poder. El verdadero golpe, dice Kagarlitsky, se produjo después, cuando Boris Yeltsin utilizó el incidente para ir más allá de los límites de sus poderes constitucionales y desmantelar la propia Unión Soviética, haciendo que la República Rusa absorbiese todo, mientras afirmaba estar deshaciendo el viejo régimen. Yeltsin derrocó al nuevo gobierno democrático soviético de 1989 a 1991. A fines de 1993, al enfrentar una fuerte resistencia popular a sus duras políticas de libre mercado, Yeltsin se pasó de la raya. Disolvió por la fuerza al Parlamento ruso y todos los demás órganos representativos electos del país, incluidos los consejos municipales y regionales. Abolió el Tribunal Constitucional de Rusia y lanzó un ataque armado contra el edificio parlamentario, matando a unos 2.000 opositores y manifestantes. Miles más fueron encarcelados sin cargos ni juicio, y cientos de funcionarios electos fueron investigados. Yeltsin prohibió las actividades políticas de todos los sindicatos, cerró varios periódicos, ejerció un control monopólico sobre todos los medios de difusión e ilegalizó permanentemente 15 partidos políticos. Desechó unilateralmente la Constitución y presentó al público una nueva, que le otorgaba al presidente un poder casi absoluto sobre la política, mientras que el Parlamento, elegido democráticamente, prácticamente quedaba de adorno. Aquí hay un pie de página. Aparentemente, la nueva Constitución habría sido aprobada en un referéndum realizado en diciembre de 1993. Sin embargo, una comisión nombrada por el mismo Yeltsin descubrió que solo el 46% de los votantes había participado en lugar del 50% requerido para ratificar una constitución. Los Angeles Times, 3 de junio del 94.
prácticamente nadie dijo una palabra con respecto a que Yeltsin estuviese gobernando bajo una constitución ilegal. Y aquí un comentario personal. Eso de darle poderes casi absolutos al presidente y tener un parlamento que queda de adorno, segurísimo es algo que los gringos en su momento presionaron. Y obviamente es como que, oh sí, esto nunca me va a llegar a morder en el trasero en el futuro, ¿verdad? Sigamos con el texto. Por todos estos crímenes fue aclamado como un defensor de la democracia por parte de líderes y medios estadounidenses. Lo que más les gustó de Yeltsin fue que nunca vaciló en su apoyo a la privatización. San Francisco Chronicle, 6 de julio del 94. Aquí hay otro pie de página. Para una descripción más detallada de la represión de Yeltsin y el encubrimiento que recibió en los medios estadounidenses, véase Yeltsin Coup and the Media's Alchemy en Michael Parenti's Dirty Truths, San Francisco City Light Books, 1996. Yeltsin, el demócrata, censuró 2 veces la publicación del Partido Comunista, Pravda. Le cobró un alquiler exorbitante por el uso de sus propias instalaciones. Luego, en marzo de 1992, confiscó el edificio de 12 pisos del periódico y su imprenta y entregó todo a Russkaya Gazeta, un periódico del gobierno pro-Yeltsin. Sus tropas OMON de élite de Yeltsin reprimieron repetidamente las manifestaciones y piquetes realizados por la izquierda en Moscú y otras ciudades rusas. El diputado parlamentario Andrei Aitzerdaxis, independiente, y el diputado Valentín Martemaniov, comunista, quienes se opusieron energéticamente al gobierno de Yeltsin, fueron víctimas de asesinato político. En 1994, el periodista Dmitry Kolodov, que investigaba la corrupción en los altos cargos, también fue asesinado. En 1996, Yeltsin ganó la reelección como presidente, superando por poco a su rival comunista. Su campaña recibió asesoría de equipos de asesores electorales de los Estados Unidos, quienes utilizaron sofisticadas técnicas de sondeo y grupos focales. Aquí hay un pie de página. Estos asesores políticos estadounidenses operaron en estricto secreto para evitar que la gente pensara que se interferían en los asuntos internos de Rusia. Lo que de hecho hicieron. Aconsejaron a Yeltsin que no hiciera discursos extensos y le instaron, en cambio, a pronunciar pequeños eslóganes y a que se tomase fotografías. Identificaron problemas e imágenes que podría explotar y que debería evitar. El politólogo Larry Sabato, quien durante mucho tiempo se opuso a la participación de consultores estadounidenses en elecciones extranjeras, puntualizó que se puede despojar a los estadounidenses de su ciudadanía por votar en elecciones extranjeras. ¿Por qué entonces debería ser aceptable influir en la votación de millones de personas en el extranjero? Además, indicó que ningún extranjero puede contribuir con dinero a los candidatos estadounidenses o ser parte de su equipo de asesores de campaña. Pero los líderes estadounidenses pueden enviar grandes sumas de dinero y equipos secretos de asesores para manipular e influir en las elecciones extranjeras. Esto es solo otro ejemplo de la doble moral bajo la cual opera la política estadounidense. Y aquí como comentario, esa elección de 1996, Yeltsin obtuvo creo que el 54% de los votos y el candidato comunista obtuvo el 40% de los votos. O sea, reñido. Continuando con el texto. Yeltsin también se benefició de donaciones multimillonarias de fuentes estadounidenses y un paquete de ayuda de $10,000 millones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Otro factor importante para su victoria fue el fraude electoral resultante del conteo fraudulento de las papeletas, algo que fue reportado de forma superficial en las noticias de la noche de ABC en julio de 1996. Yeltsin
ejercía un control monopólico sobre las cadenas de televisión de Rusia y disfrutaba de una cobertura de campaña que lo tenían al aire constantemente. Por otro lado, se hizo invisible a los candidatos de oposición, a los cuales se les dio una cobertura fugaz, si es que acaso recibieron alguna. La reelección de Yeltsin fue aclamada en Occidente como una victoria para la democracia. En realidad, fue una victoria para el capital privado y los medios monopólicos, lo que no es sinónimo de la democracia, aunque a menudo se ha tratado como tal por los políticos y líderes de opinión estadounidenses. Yeltsin estaba comprometido con el capitalismo, no con la democracia. En marzo de 1996, varios meses antes de las elecciones, cuando las encuestas señalaron que se encontraba prácticamente empatado con el candidato comunista, Gennady Zyuganov, Yeltsin redactó decretos que harían posible cancelar las elecciones, cerrar el parlamento y prohibir el Partido Comunista. New York Times, 7 de febrero del 96. Pero fue disuadido por sus asesores que temían que las medidas incitaran demasiada resistencia. Aunque decidió no cancelar las elecciones, Yeltsin estaba decidido a no entregar jamás el gobierno a un comunista, si es que llegase a perder. San Francisco Chronicle, 26 de julio del 96. Durante su campaña de 1996, Yeltsin y sus asociados anunciaron repetidamente que una victoria comunista resultaría en una guerra civil. En efecto, estaban expresando su voluntad de desechar la democracia y recurrir a la fuerza y a la violencia si las elecciones no salían como se esperaban. Sus amenazas fueron tomadas bastante en serio. Las encuestas mostraron que alrededor de la mitad de la población creía que se produciría una guerra civil si ganaban los comunistas. Sacramento Bee, 9 de julio del 96. Mientras todo esto pasaba, Yeltsin seguía recibiendo un potente apoyo de la Casa Blanca y de los medios estadounidenses. Un editor de The Nation, 17 de junio del 96, preguntaba: ¿qué pasaría si un presidente comunista, elegido popularmente en Rusia, hubiera seguido las duras políticas de privatización de Yeltsin, hundiendo a su país en la pobreza, entregando la mayoría de sus activos más importantes a un pequeño segmento de antiguos funcionarios comunistas, reprimiendo a los disidentes, utilizando tanques para disolver un parlamento elegido por el pueblo que se oponía a sus políticas, reescribiendo la Constitución para otorgarse un poder casi dictatorial y haciendo todas las demás cosas que ha hecho Yeltsin? ¿Los políticos estadounidenses estarían entusiasmados por la reelección de este comunista y guardarían silencio sobre todas sus transgresiones? Se trata de una pregunta retórica. El editor de The Nation supone que la respuesta es no. Yo, por otro lado, respondería sí, por supuesto. Los líderes estadounidenses no tendrían problemas para apoyar a este presidente comunista, ya que sería comunista solo de nombre. En realidad, se trataría de un devoto agente de la restauración capitalista. Basta con mirar cómo las sucesivas administraciones en Washington han cultivado relaciones amistosas con los actuales líderes comunistas en China, pasando por alto e incluso justificando sus crímenes. A medida que los líderes de China abren su país a la inversión privada y a la creciente desigualdad económica, ofrecen una fuerza laboral desposeída, lista para trabajar horas de 2 dígitos por un salario de subsistencia, lo cual brindaría sustanciosas ganancias a las multinacionales. Los líderes político-económicos de Estados Unidos saben lo que están haciendo, incluso si algunos editores de este país no lo saben. Su mirada está en el dinero, no en el color del maletín en el que se entrega. Comentario. Esto fue en el 97. Esto es algo que se ha cambiado unos años después, y los Estados Unidos están muy ansiosos de separar su mercado, su dependencia mercantil, de China. Porque China no ha estado jugando con las reglas de los Estados Unidos, como ellos esperaban. Continuando con el texto.
Desde la caída del comunismo en varios países de Europa del Este, las fuerzas derechistas del libre mercado han disfrutado de una importante ayuda financiera y organizativa brindada por agencias estadounidenses, como National Endowment for Democracy, el Free Trade Union Institute de la AFL-CIO, un grupo íntimamente ligado a la CIA, y la Free Congress Foundation, organización de ideología religiosa anticomunista y conservadora. Aquí hay un pie de página. A lo mejor el lector tendrá interés en consultar los últimos trabajos de Sean Gervasi, 2 estudios a profundidad de la desestabilización orquestada por Occidente en la Unión Soviética. Covert Action Quarterly, otoño de 1990 e invierno de 1991-1992. Continuando con el texto. Los comunistas y los marxistas tuvieron que soportar la represión política en toda Europa del Este. En Alemania Oriental se embargó las propiedades y oficinas del Partido del Socialismo Democrático, las cuales estaban financiadas por los propios miembros del partido, en un intento por llevarla a la bancarrota. En Letonia, el activista comunista Alfred Rubiks, que protestó en contra de las injusticias de la reforma del libre mercado, lleva años en prisión sin derecho a juicio. Pie de página. Rubiks fue puesto en libertad por buen comportamiento en noviembre de 1997. Esta es una nota del editor. Continuando con el texto. En Lituania, los líderes comunistas fueron torturados y luego encarcelados por largos periodos de tiempo. El presidente anticomunista de Georgia, Savid Gamaskurdia, encarceló a opositores de unos 70 grupos políticos sin derecho a juicio. San Francisco Chronicle, 17 de abril del 91. Estonia celebró elecciones libres, en las que se prohibió votar al 42% de la población debido a sus raíces rusas, ucranianas y bielorrusas. Los rusos y otras minorías fueron excluidos de muchos trabajos y enfrentaron discriminación en la vivienda y la educación. Letonia también privó de sus derechos a los rusos y otros ciudadanos no letones, muchos de los cuales habían vivido en el país durante casi medio siglo. Qué curioso es el florecimiento de la democracia. Aquí hay un pie de página. Aquí nos enfocamos principalmente en los antiguos países comunistas de Europa del Este y Rusia, pero se han llevado a cabo represiones similares y más sangrientas contra los revolucionarios de izquierda depuestos en Afganistán y Yemen del Sur. En 1995, en Etiopía, 3.000 exmiembros del gobierno socialista de Mengistu Haile Mariam fueron juzgados por ejecutar al emperador Haile Selassie, el déspota feudal que alguna vez gobernó ese país. Continuando con el texto. Democracia unidireccional. Más importante que el gobierno democrático fue la reforma del libre mercado, un eufemismo para la restauración del capitalismo. La democracia fue el estandarte de las fuerzas de la reacción en tanto pudiese utilizarse para desestabilizar al gobierno comunista unipartidista. Pero cuando la democracia obstaculizó la restauración del libre mercado, se la dejó a un lado. En 1990, en Bulgaria, la restauración capitalista no salió según lo planeado. A pesar de la generosa asistencia financiera y organizativa de fuentes estadounidenses, incluida la Free Congress Foundation, los conservadores búlgaros terminaron en segundo lugar, por detrás de los comunistas, en lo que los observadores de Europa Occidental consideraron una elección justa y abierta. Lo que siguió fue una serie coordinada de huelgas, manifestaciones, presión económica, actos de sabotaje y otros disturbios que recuerdan las campañas orquestadas por la CIA contra los gobiernos de izquierda en Chile, Jamaica, Nicaragua y la Guayana Británica. En 5 meses, los opositores obligaron al gobierno comunista elegido democráticamente a dimitir. Los comunistas búlgaros se quejaron de que Estados Unidos había violado los principios democráticos al trabajar contra funcionarios elegidos libremente. Aquí hay un pie de página.
Para informarse más sobre Bulgaria, véase el reporte de William Blum en Covert Action, Quarterly, invierno de 1994-1995. Continuando con el texto. El mismo patrón tuvo lugar en Albania, donde el gobierno comunista elegido democráticamente obtuvo una abrumadora victoria en las urnas, solo para enfrentar manifestaciones, una huelga general, presión económica del exterior y campañas de disrupción financiadas por National Endowment for Democracy y otras organizaciones estadounidenses. Después de 2 meses, el gobierno comunista se derrumbó. Una vez que la derecha tomó el poder, se aprobó una nueva ley que negaba a los comunistas albaneses y otros opositores a la restauración capitalista el derecho a votar o a participar en actividades políticas. Como recompensa por haber extendido los derechos democráticos a todos los ciudadanos, los comunistas albaneses y todos los ex empleados estatales y jueces fueron despojados de sus derechos civiles. En las elecciones albanesas de 1996, los socialistas y otros partidos de oposición, a los que según algunos pronósticos les iría bien, se retiraron de las elecciones horas antes de que cerraran las urnas en protesta por el descarado fraude electoral. Los veedores electorales de la Unión Europea y Estados Unidos dijeron que presentaron numerosos casos de intimidación policial y relleno de urnas. Al Partido Socialista se le prohibió su último mitin de campaña y se le prohibió que varios líderes destacados se postularan para cargos públicos debido a sus pasadas afiliaciones comunistas. New York Times, 28 de mayo del 96. Cuando los socialistas y sus aliados intentaron realizar manifestaciones, fueron atacados por las fuerzas de seguridad albanesas que golpearon e hirieron gravemente a decenas de manifestantes. People's Weekly World, 11 de mayo del 96, 1 de junio del 96. Surgieron grupos abiertamente antisemitas, partidos criptofascistas, campañas de odio en Rusia, Polonia, Hungría, Ucrania, Bielorrusia, Checoslovaquia y Rumania. Se cerraron los museos que conmemoraban la heroica resistencia antifascista y se desmantelaron los monumentos a la lucha contra el nazismo. En países como Lituania se dio amnistía a los excriminales de guerra nazis. Algunos incluso fueron indemnizados por los años que habían pasado en la cárcel. Los cementerios judíos fueron profanados y aumentaron los ataques xenófobos contra los extranjeros. Una vez desaparecidos los comunistas, se culpó a judíos y extranjeros por los bajos precios de las cosechas, la inflación, el crimen y otros males sociales. El 11 de junio del 95, el párroco personal de Lech Walesa, el padre Henryk Jankowski, declaró durante una misa en Varsovia que la estrella de David era la culpable tanto de la esvástica como de la hoz y el martillo, y que la agresividad diabólica de los judíos fue la responsable del surgimiento del comunismo y de la Segunda Guerra Mundial. El sacerdote agregó que los polacos no deberían tolerar gobiernos formados por personas relacionadas financieramente con los judíos. Walesa, quien estuvo presente durante el sermón, declaró que su amigo Jankowski no era antisemita, sino simplemente se le había malinterpretado. En lugar de retractarse de sus comentarios, Jankowski arrojó la misma bilis en una entrevista posterior en la televisión. Casi por esas fechas se pudieron ver carteles que decían «Lleven a los judíos a las cámaras de gas» y «Abajo la conspiración judío-comunista». En una manifestación de solidaridad que aglutinó a 10.000 personas en Varsovia, ni la Iglesia ni el Estado se pronunciaron al respecto. Nation, 8 de julio del 95. Las políticas económicas del régimen fascista de Pinochet en Chile fueron admiradas abiertamente por el gobierno capitalista recién instalado en Hungría. En 1991 asistieron a un seminario sobre economía chilena en Santiago destacados políticos y economistas de la próximamente abolida
Unión Soviética y disfrutaron de un cordial encuentro con el general Pinochet. El dictador chileno también recibió una amistosa entrevista en Literaturiya Gazeta, un importante periódico ruso. El ex jefe de seguridad de Yeltsin, Alexander Lebedev, es un admirador de Pinochet. En lugar de transformarse en estados capitalistas, algunas naciones comunistas fueron completamente destruidas. Además de la Unión Soviética, está la República Democrática Alemana, o Alemania Oriental, que fue absorbida por la República Federal de Alemania. Yemen del Sur, que fue atacada y aplastada por Yemen del Norte. Etiopía, que fue ocupada por fuerzas de Tigre y Eritrea, que encarcelaron a un gran número de etíopes sin derecho a juicio, expropiando sus bienes, suprimiendo su educación, negocios, medios de comunicación e imponiendo una aplicación sistemática del tribalismo en la organización política y la educación. Tilahun Yilma, correspondencia, New York Times, 24 de abril del 96. Una aplicación sistemática del tribalismo en la organización política bien podría describir el destino de Yugoslavia, una nación que fue fragmentada a razón de la fuerza militar en una serie de pequeñas repúblicas conservadoras bajo el manto de las potencias occidentales. Con ese desmembramiento vino una serie de guerras, represiones y atrocidades cometidas por todos los contendientes. Una de las primeras repúblicas que se separó de Yugoslavia fue Croacia, que en 1990 fue tomada por un grupo derechista entre los que se encontraban algunos antiguos colaboradores nazis, respaldados por el poderío armado de la Guardia Nacional Croata, un grupo protofascista bajo una constitución que convertiría a serbios, judíos, gitanos y musulmanes en ciudadanos de segunda clase. Los serbios fueron expulsados del servicio civil y la policía, desalojados de sus hogares, les quitaron sus negocios y fueron sujetos a impuestos especiales sobre la propiedad. Se censuraron los periódicos serbios en Croacia. Muchos serbios fueron expulsados de la tierra que habían habitado durante 3 siglos. Aún así, en Occidente, se celebraba el nacimiento de la nueva democracia. En 1996, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, un autoproclamado admirador de las habilidades organizativas de Adolfo Hitler, cerró los periódicos y estaciones de radio independientes y decretó la extinción del parlamento de la oposición. Lukashenko obtuvo el poder absoluto en un referéndum bastante dudoso, en el que supuestamente se inflaron los resultados, sin que nadie tuviese certeza de cuántas papeletas se imprimieron ni de qué manera se contaron. Algunos líderes de la oposición huyeron para salvar sus vidas. Bielorrusia, que alguna vez fue una rica república soviética donde se producían tractores y televisores, ahora es un caso perdido, donde 1/3 de la población vive en la pobreza extrema. San Francisco Bay, Guardian, 12 de abril del 96. Comentario: Lukashenko es aún el líder de Bielorrusia. Siguiendo con el texto. Aún hoy, en el 2024. Siguiendo con el texto. ¿Deberíamos rendir honores a Václav Havel? Entre los restauradores del capitalismo en el este, ninguno ha recibido más elogios de los funcionarios estadounidenses, los comunicólogos y los académicos que Václav Havel, un dramaturgo que se convirtió en el primer presidente de la Checoslovaquia postcomunista y luego en el presidente de la República Checa. Todas las personas de tendencia izquierdista que también admiran a Havel parecen haber pasado por alto algunas cosas sobre él: su oscurantismo religioso reaccionario, la represión antidemocrática de los opositores de izquierda, su profunda dedicación a la desigualdad económica y el capitalismo de libre mercado sin restricciones. Havel, hijo de una familia adinerada y fervientemente anticomunista, criado por institutrices y choferes, se opuso al
culto a la objetividad y al promedio estadístico de la democracia, y a la idea de que los esfuerzos sociales racionales y colectivos deben aplicarse para resolver la crisis ambiental. Hizo un llamado a la nueva generación de líderes políticos que confiaran menos en el pensamiento racional y cognitivo y mostraran humildad frente a los misterios del orden del ser, y a que confiasen en su propia subjetividad como su vínculo principal con la subjetividad del mundo. Aparentemente, esta nueva camada de líderes estaría compuesta por superiores pensadores elitistas, no muy diferente del rey filósofo de Platón, que estarían dotados de un sentido de la responsabilidad trascendental y sabiduría arquetípica. Aquí hay un pie de página. Véase la ridícula entrada escrita por Havel para el New York Times, 3 de enero del 92, que causó un silencioso estupor entre sus admiradores estadounidenses. Continuando con el texto. Havel nunca explicó cómo esta sabiduría arquetípica trascendente se traduciría en decisiones políticas reales, ni tampoco explicó en beneficio de quién y a expensas de quién. Havel llamó por esfuerzos para preservar la familia cristiana en una nación cristiana, pese a que vendía la imagen de hombre de paz y de haber afirmado que nunca vendería armas a regímenes opresores, vendió armas a Filipinas y al régimen fascista de Tailandia. En junio de 1994 se informó que el general Pinochet, el hombre que masacró la democracia chilena, estaba comprando armas en Checoslovaquia, sin que Havel dijese una palabra al respecto. Havel se unió con decisión a la Guerra del Golfo, llevada a cabo por George Bush, una empresa que mató a más de 100.000 civiles iraquíes. En 1991, junto con otros líderes procapitalistas de Europa del Este, Havel votó, junto con Estados Unidos, para condenar las violaciones de derechos humanos en Cuba, pero nunca pronunció una palabra de condena de las violaciones de derechos en El Salvador, Colombia, Indonesia o cualquier otro estado clientelar a Estados Unidos. En 1992, el presidente de Checoslovaquia, el gran demócrata Václav Havel, exigió que se suspendiera el parlamento y se le permitiera gobernar por decreto para impulsar mejor las reformas de libre mercado. Ese mismo año firmó una ley que convertía a la apología del comunismo en un grave delito, con una pena de hasta 8 años de prisión. Afirmó que la Constitución checa le exigía que la firmara. De hecho, como él sabía, la ley violaba la Carta de Derechos Humanos que estaba incorporada en la Constitución checoslovaca. En cualquier caso, no requería su firma para convertirse en ley. En 1995, apoyó y firmó otra ley antidemocrática que prohibía a los comunistas y a los excomunistas trabajar en entidades públicas. La propagación del anticomunismo sigue siendo una de las principales prioridades de Havel. Dirigió una frenética campaña internacional, San Francisco Chronicle, 17 de febrero del 95, para mantener en funcionamiento 2 estaciones de radio que Estados Unidos había financiado durante la Guerra Fría, Radio Free Europe y Radio Liberty. Comentario. Estas son súper famosas, son proyectos de la CIA. También está Radio Free Asia, que es donde obtenemos todas las graciosas noticias de lo que pasa en Corea del Norte. Continuando con el texto. Para que pudieran continuar saturando Europa del Este con su propaganda anticomunista. Bajo el gobierno de Havel se aprobó una ley que tipificaba como delito propagar el odio nacional, religioso y de clase. En efecto, las críticas a los intereses de la gran burguesía ahora eran ilegales y se agrupaban injustificadamente con la intolerancia étnica y religiosa. El gobierno de Havel advirtió a los sindicatos que no se involucraran en la política
A algunos sindicatos militantes se les confiscaron sus bienes para luego entregarlos a sindicatos amarillos. En 1995, Havel dijo que la revolución contra el comunismo no estaría completa hasta que todo fuese privatizado. El gobierno de Havel remató las propiedades de la Unión Socialista de la Juventud, que contaba con campamentos, salas de recreación e instalaciones culturales y científicas para niños, y puso las propiedades bajo la administración de 5 sociedades anónimas a expensas de los jóvenes a los que se echó a deambular por las calles. Gracias a los programas checos de privatización y restitución, las fábricas, las tiendas, las haciendas, las casas y gran parte de las tierras públicas se vendieron a precios de auténtico remate a capitalistas extranjeros y nacionales. En las repúblicas checa y eslovaca, a los antiguos aristócratas o a sus herederos se les estaban devolviendo todas las tierras que sus familias habían tenido antes de 1918 bajo el Imperio Austrohúngaro, despojando a los ocupantes anteriores y enviando a muchos de ellos a la indigencia. El mismo Havel tomó posesión personal de las propiedades públicas que habían pertenecido a su familia 40 años antes. Si bien aparentaba ser un filántropo en busca del bien común, en realidad lo que buscaba era servirse a sí mismo. Por todo esto, algunos de nosotros no tenemos cálidos y bondadosos sentimientos hacia Václav Havel. La colonización del Este. Una vez que los restauradores del capitalismo en Europa del Este y la antigua Unión Soviética tomaron el poder estatal, trabajaron duro para asegurarse de que el nuevo orden de saqueo corporativo, codicia individual, bajos salarios, cultura pop sin sentido y democracia electoral limitada se afianzara. Se propusieron a desmantelar las unidades productivas públicas y toda la red de programas sociales que alguna vez sirvieron al pueblo. Integraron a los antiguos países comunistas en el sistema capitalista global mediante la expropiación de sus tierras, mano de obra, recursos naturales y mercados, transformándolos rápidamente en naciones empobrecidas del tercer mundo. Todo esto fue aclamado en la prensa corporativa estadounidense como un gran avance para la humanidad. Las antiguas naciones comunistas están siendo recolonizadas por el capital occidental. La mayor parte de su comercio exterior ahora está controlado por corporaciones multinacionales. Al igual que los países del tercer mundo, se ven privadas cada vez más de los mercados de los demás. El comercio, que alguna vez fue significativo y mutuamente beneficioso entre ellas, se ha reducido drásticamente, ya que sus economías se vinculan a las necesidades de inversión y extracción del capitalismo global. En lugar de un desarrollo mutuo, ahora están experimentando el mal desarrollo impuesto por el capital monopolista global. Comentario. Esto fue escrito en los 90s, en el 97. Y la Unión Soviética y los otros países de Europa del Este, los países socialistas, colapsaron a finales de los 80 e inicios de los 90. Entonces, durante ese periodo se dio una crisis enorme en los países socialistas. Ahorita ya se encuentran mejor. Los polacos, los húngaros, los rumanos tienen un buen país y un buen nivel de vida. Pero si uno va y ve cómo va el Producto Interno Bruto, el tan llamado GDP, si puedes encontrar GDP histórico que inicie antes de los 90 para estas naciones, vas a poder ver cómo ahorita tendrían un nivel similar o un nivel mejor si no hubieran colapsado. Es muy difícil encontrarlo porque, convenientemente, cuando buscas por ello, todo el Producto Interno Bruto de estas naciones parece empezar en los 90. Bastante curioso. Agradecidamente, eso no pasa con la Unión Soviética. Uno puede ir a ver el Producto Interno Bruto de la Unión Soviética en comparación con Rusia y uno puede ver cómo, si la Unión Soviética no hubiera colapsado, estarían bastante mejor de cómo está Rusia hoy en día.
Esa es información que se puede deducir basado en el crecimiento del Producto Interno Bruto histórico, cómo se dio una crisis bastante severa y cómo tardó bastante tiempo en llegar al nivel que tenían durante el colapso. Continuando con el texto. Las corporaciones multinacionales se están mudando a Rusia para explotar vastas reservas de petróleo y gas natural, además de ricos depósitos minerales que les pueden brindar enormes ganancias y que no benefician al pueblo ruso. A pesar de las protestas de ambientalistas estadounidenses y rusos, los intereses madereros estadounidenses, con el apoyo financiero de un fondo de riesgo patrocinado por el Pentágono, se preparan para talar los espesos bosques de Siberia, una región que posee una quinta parte de los bosques del planeta y es el hábitat de muchas especies raras. New York Times, 30 de enero del 96. Toda la ayuda a los antiguos países comunistas se canaliza al sector privado, como se señaló en The Guardian, 19 de noviembre del 94. Los cientos de millones de dólares generados por los programas de ayuda occidental han beneficiado principalmente a las empresas occidentales que se dirigieron al este para aprovecharse de la lluvia de los subsidios. Cuando Rumania inauguró un mercado extrabursátil para negociar acciones de privatización, los 20 millones de dólares en costos iniciales fueron cubiertos en gran parte por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Wall Street Journal, 17 de septiembre del 96. En 1996, el Fondo Monetario Internacional otorgó un préstamo de 10.200 millones de dólares a Rusia con términos que exigían la privatización de la agricultura y otros activos estatales y la eliminación de los subsidios a los combustibles y los servicios sociales. La ayuda estadounidense se utiliza para ayudar a los inversores privados a comprar propiedades públicas y extraer materias primas de propiedad pública de los países de Europa del Este en las condiciones de inversión más favorables. Comentario. Eso es exactamente lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Te da un préstamo, pero tienes que quitar estas leyes. Tienes que quitar estos subsidios. Quitar esos subsidios, o sea, esos requerimientos que ellos piden, benefician a los inversionistas extranjeros. Todo el tiempo. Continuando con el texto. Con el advenimiento de la inversión privada al este, la producción no creció como se prometió, sino que se redujo drásticamente. Cientos de las empresas estatales más atractivas y solventes han sido privatizadas, a menudo regaladas a precios ridículos a inversionistas extranjeros, mientras que otras empresas estatales han sido descapitalizadas o llevadas a la bancarrota. Entre 1989 y 1995, en lo que ahora es la República Checa, casi el 80% de todas las empresas fueron privatizadas y la producción industrial se contrajo en 2/3. La privatización en Polonia hizo que la producción se redujera en 1/3 entre 1989 y 1992. Grandes complejos electrónicos y de alta tecnología en Alemania Oriental, que empleaban a decenas de miles de trabajadores, han sido absorbidos por gigantescas empresas de Alemania Occidental y luego cerrados. Con la privatización, gran parte de la infraestructura científica y técnica de la antigua Unión Soviética se está desintegrando, junto con sus instalaciones. Desde que pasó a ser privada, ZIL, SEAL, la enorme planta productora de camiones y vehículos pesados de Moscú, vio caer su producción de camiones de 150.000 a 13.000 unidades al año, sumando al despido de cerca del 40% de la fuerza laboral. Pie de página. SEAL siguió estando en situación crítica hasta el año 2000, cuando se decidió su cierre para el año 2013. Se desocuparon sus instalaciones para su posterior demolición en el año 2015. Esta es nota del editor. Continuando con el texto. En abril de 1996,
Los trabajadores restantes solicitaron al gobierno ruso que se recuperara el control de SIL. En el pasado, los trabajadores de SIL y sus familiares tenían trabajos inquebrantablemente seguros en la fábrica. Vivían en apartamentos y asistían a escuelas proporcionados por el SIL. Cuando eran bebés, pasaban sus días en la guardería del SIL. Cuando estaban enfermos, los médicos del SIL los atendían. Me crié en un país que se preocupaba por sus trabajadores, dijo un maquinista, que ahora lamentaba haberse opuesto a ese sistema. New York Times, 8 de mayo del 94. En Macedonia, una de las repúblicas que se separaron de Yugoslavia, una representante sindical señaló: la privatización parece significar la destrucción de nuestras empresas. Los macedonios parecían más preocupados por las dificultades económicas del libre mercado que por las tan publicitadas rivalidades étnicas. Se quejaron de cómo el trabajo se ha apoderado de sus vidas. Uno no tiene tiempo para preocuparse por los demás. No hay tiempo ni siquiera para uno mismo. Solo tiempo para hacer dinero. Informe del PBS-TV, 16 de enero del 95. Comentario. ¿Suena eso familiar? Sigamos con el texto. La producción agrícola de cereales, maíz, ganado y otros productos se desplomó en los antiguos países comunistas, ya que miles de cooperativas agrícolas fueron disueltas a la fuerza. Los nuevos agricultores privados tienen pequeñas parcelas y a menudo no pueden obtener préstamos, semillas, fertilizantes o maquinaria y están perdiendo rápidamente sus propiedades o volviendo a la agricultura de subsistencia. Las cooperativas agrícolas de Hungría habían sido un sector de la economía socialista que se desempeñó bastante bien, pero con la privatización, la producción agrícola cayó un 40% en 1993. Los Angeles Times, 29 de enero del 94. Se produjo un drástico deterioro de la producción agrícola en Bulgaria, una vez considerada el granero de Europa del Este, lo que provocó una grave escasez de pan en 1996. Bulgaria también sufría una inflación mensual del 20% y se hundía en ese ciclo tan conocido de deuda externa, recortaban los servicios para calificar a los préstamos del Fondo Monetario Internacional, pidiendo prestado para pagar el endeudamiento pasado. El gobierno búlgaro debe imponer más medidas de autoridad de libre mercado para obtener los préstamos internacionales necesarios para pagar parte de su deuda externa, que suma cerca de 9.4 mil millones de dólares. San Francisco Chronicle, 18 de julio del 96. En 1992, el gobierno lituano decretó que los antiguos propietarios y sus descendientes podían reclamar las propiedades confiscadas durante la era socialista. Como resultado, decenas de miles de familias campesinas, alrededor del 70% de la población rural, fueron desalojadas de las tierras que habían trabajado durante más de medio siglo, destruyendo la base agrícola del país en el proceso. Se desmanteló gran parte de la producción en Alemania Oriental para evitar la competencia con las empresas de Alemania Occidental. Esto fue especialmente evidente cuando se disolvió la agricultura colectiva para proteger las granjas privadas fuertemente subsidiadas y menos productivas de Alemania Occidental. Pie de página. Véase el artículo de Robert McIntyre en Monthly Review, 12 del 93. Sin pagar compensaciones, los capitalistas de Alemania Occidental se apoderaron de casi toda propiedad socializada de la República Democrática Alemana, incluyendo fábricas, molinos, granjas, apartamentos y otros bienes inmuebles, y el sistema de atención médica, activos valuados en aproximadamente 2 billones de dólares, en lo que representa la expropiación más grande de riqueza pública por parte del capital privado en la historia europea. El resultado final de toda esta privatización del libre mercado en Alemania Oriental es que las rentas, que antes consumían apenas el 5% de los ingresos, han subido hasta 2/3. Del mismo modo, los costos de transporte,
cuidado de niños, atención médica y educación superior se han disparado más allá del alcance de muchos. Los alemanes orientales, de diversas tendencias políticas, tienen una serie de quejas. A. El flujo neto de dinero ha sido de este a oeste, lo que equivale a una colonización del este. B. El libre mercado es un mito. La economía de Alemania Occidental está fuertemente subvencionada y totalmente regulada, pero en contra de los intereses del este. C. La policía de Alemania Occidental es mucho más brutal que la policía de Alemania Oriental. D. Si hubiese tenido lugar en Alemania Occidental una desnazificación tan severa como la desocialización de Alemania Oriental, sería un país totalmente diferente. Z Magazine, julio del 92. En ese último punto, cabe señalar que los funcionarios alemanes están presentando cargos penales contra los que colaboraron con la República Democrática Alemana, ejerciendo cualquier cargo público, incluyendo a profesores y pequeños administradores. Y aquí hay un pie de página. Varios miles de antiguos funcionarios de la República Democrática Alemana, tales como jueces, oficiales, entre otros, han sido encarcelados o corren el riesgo de ir a prisión bajo cargos de traición. Véase la discusión al respecto en el capítulo 5. Continuando con el texto. Los emigrados de estados comunistas están asombrados por la cantidad de burocracia que encuentran en Occidente. 2 inmigrantes soviéticos en Canadá se quejaron independientemente el uno del otro de que la burocracia aquí era incluso peor que en la Unión Soviética. Monthly Review, mayo del 88. Los alemanes orientales que vivían en el oeste se quedaron asombrados por la avalancha de formularios complicados que se tenían que completar para impuestos, seguro médico, seguro de vida, compensación por desempleo, readestramiento laboral, subsidios de alquiler y cuentas bancarias. Además, debido al tipo de información personal que tenían que dar, se sentían más observados y espiados que por la Stasi, la Policía de Seguridad de la República Democrática Alemana. Z Magazine, julio del 92. Los judíos soviéticos que emigraron a Israel durante la Guerra Fría experimentaron una desilusión similar con las dificultades de vida y la falta de idealismo. Las cartas desalentadoras que enviaron a casa se consideraron un factor preponderante en la caída de la migración de la Unión Soviética a Israel. Con la restauración capitalista en pleno apogeo, los pueblos de las antiguas naciones comunistas han tenido la gran oportunidad de aprender cómo era la vida en el paraíso del libre mercado. Sus experiencias se detallan en el próximo capítulo. Y este es el final del capítulo 6. El paraíso del libre mercado conquista totalmente lo que fue Europa del Este. Esto pasó en los 90, fue cómo cayó, cómo se dieron medidas anticonstitucionales, antidemocráticas, cómo se dieron medidas autoritarias para pasar rápido las reformas, para que nadie se diera color. Mucha gente de Europa del Este no tenía la visión, la preparación, no vivía en el mundo de hay que ponerse vivo, de que hay que verse rápido. Ellos no sabían que se iba a mover tan rápidas las cosas. Su preparación de vida los preparó para otro tipo de gobierno. Por eso se aprovecharon de ellos. Ellos no lo vieron llegar, no lo vieron venir. Yo sé que en la Unión Soviética se dieron vales a todas las personas. Esos vales eran una acción de las empresas estatales. Al colapsarse el sistema, esas cosas no servían para nada para la persona común. Ellos querían tener cosas para comer, ellos querían tener dinero para pagar su renta. ¿A ellos a qué les servía un vale que decía, una acción que decía que eres dueño 0.001% de la central industrial tal del estado? No les servía para nada. Entonces las regalaron por nada. Y personas que sí eran vivas, personas que sí tenían ese conocimiento, amasaron esas acciones, amasaron esos vales e hicieron una fortuna. Yo no sé de qué país seas, pero yo sé que en México se dio un proceso de privatización muy fuerte a inicios de los 90.
se privatizó Telmex, se privatizó Bancomer, se privatizó Banamex, se privatizó Altos Hornos, entre otros. Y Slim, el que fue el hombre más rico por mucho tiempo, no lo fue así por su visión, por su trabajo duro. Lo fue porque fue el hombre que se aprovechó en el momento correcto. Él estaba en el momento correcto, con el capital correcto para tomar todo a precio de remate. Y eso a costa de los mexicanos. Porque él compró a precios de remate cosas que le pertenecían a los mexicanos en ese entonces. Y así con Bancomer, así con Banamex, así con Altos Hornos, entre otros. Pero hace falta educación en estos temas. Hace falta educación política. Hace falta organización entre personas que tienen mismos intereses. Los ciudadanos tienen que imponerse, tienen que dar a entender que nosotros hacemos a la ciudad, al país, al pueblo. Nosotros, el pueblo, es el que mueve la economía, es el que hace las cosas. Pero hace falta que nos organicemos. Hace falta sindicatos, organizaciones, voluntad política, que nos interesemos en este tipo de cosas. Para eso hago esto, para que pueda llegar este tipo de información a otros. El sistema no va a mejorar por sí mismo. Las personas que tienen el sartén por el mango no lo van a dejar. ¿Por qué lo dejarían voluntariamente? Tienen el mundo, son los dueños del mundo. Van a mentir, comprar y matar para conservarlo. A los asalariados. Aquí el outro. Primero, y antes que nada, quiero dar un gran agradecimiento a Chemok, al equipo que hizo posible la traducción de este libro. Ellos desaparecieron, entonces jamás pude consultar con ellos o pedir su autorización para hacer esta narración, pero creo que ellos estarán muy de acuerdo. Si algún día, Chemok, estás escuchando esto, me gustaría mucho agradecerte personalmente por el servicio que estás haciendo, camarada. Acerca del libro, Fascistas y Rojos, es un libro de Michael Parenti, el cual es bastante bueno para las personas que se inician en esto del socialismo. Si tú eres nuevo en el socialismo, te atraen ciertas ideas, pero tienes dudas de ciertas cosas, este libro es excepcionalmente bueno, lo digo yo, y mi misma experiencia se puede ver replicada en otros, de que este libro es muy bueno para desmentir ciertas cosas que son pura propaganda. Entonces, qué bueno que Chemok hizo la traducción, y con esta narración espero que si me estás escuchando en el camión, en la combi, yendo al trabajo, haciendo ejercicio, esto te sea provechoso y esto pueda ayudarte a ti a tener otra visión de las cosas. Esta narración la he estado haciendo durante el 2024 y este outro lo pienso poner en todos los capítulos que vayan saliendo. Entonces, si ya terminaste uno, no tienes que escuchar esto de nuevo. Estamos todos bien. Otra cosa que quiero decir es que si te llama la atención formar parte de una comunidad socialista en español y usas Discord, contáctanos, deja un comentario y alguien platicará contigo. También, si estás escuchando esto en YouTube, no dudes comentar, darle like y suscribirte. Eso le ayuda al algoritmo a que este tipo de contenido sea accesible a otras personas. O si estás escuchando esto en alguna plataforma de podcast, dale un rating de 5 estrellas si te fue provechoso. Eso ayuda al algoritmo y hace que este tipo de contenido sea accesible a más personas. Yo pienso hacer esto para un par de textos básicos, que yo considero básicos, y luego dejar de hacerlo. No pienso ser un youtuber, no pienso ser un influencer. Quiero ayudar a que se promueva la conciencia de clase. Quiero que las personas consideren puntos de vista diferentes a los que se le han enseñado toda su vida. Yo no quiero hacer de esto mi vida, pero siento que nadie estaba haciendo algo similar, al menos no de esta manera. Entonces, es algo que he aprendido, en especial después de fundar la comunidad de los asalariados, de que debemos de ser nosotros, debemos de poner de nuestra parte. Nosotros debemos de involucrarnos más. Si hay algo en el mundo que tú crees que debería cambiar, pero no te sientes que eres experto, no sientes que tienes la calidad o el conocimiento, nadie más lo va a hacer. Tiene que ser nosotros. Entonces, camaradas, vamos a luchar
por un mundo mejor. Un mundo que es posible. Los veo en el siguiente audio.